Ya es la tercera vez que grabo esto. Bueno, acabo de descubrir que si tocamos F9 se pausa la grabación, así que acabo de perder como 7 minutos de video. Estoy empezando de vuelta como la tercera vez. Buenas a todos, un video de C++, programación, tema vectores y matrices. Los dos son el mismo video ya que es un tema casi lo mismo y prácticamente son lo mismo. ¿Esto qué es? Joya. Bien, ¿qué es un vector? Para explicarlo voy a usar la siguiente analogía. Nosotros cuando queremos ingresar un número y mostrarlo por pantalla en C++, primero tenemos que crear la variable, o sea, el tipo de dato, en este caso int, número 1, que es el nombre de la variable, eso no iba, punto y coma. Luego ponemos una frase cualquiera que sea, por ejemplo, ingrese número 1. Ingreso un número, por ejemplo, en del punto y coma, el sim, la entrada de datos para poner el número, o sea, para que ingrese el número, y al final mostrar el número, por ejemplo, número punto y coma. Corremos el programa sin tocar F9 porque soy idiota. Acá me ingresa un número, le ingreso 5 y me muestra el mismo número. Los vectores sirven para guardar más de un mismo número dentro de una sola variable. En este caso, por ejemplo, esta. Que le voy a cambiar el nombre desde ya para hacerla más lógica. Voy a poner vector 1. Y la sintaxis de vector es la siguiente. Tipo de dato, nombre del vector, o nombre de la variable como quieran decirle. Corchetes y el tamaño del vector. Cabe recalcar que no es necesario poner el tamaño. Con los corchetes basta para que identifique que es un vector. ¿Esto cómo funciona? Voy a abrir un momentito Word y lo explico. Bien. ¿Por qué darme una tabla? Bueno, una tabla, una columna, una columna básicamente. Por esta razón. Porque los vectores se guardan, por así decirlo, en una tabla. Ya cuando explique lo de matrices va a tener más sentido lo que estoy diciendo. Por ejemplo, voy a explicar dos modos. Uno en el que le ponemos tamaño y otro en el que no. Primero el de tamaño. Si yo acá le pongo tamaño 5, este vector va a tener 5 lugares donde ingresar un número. Por ende, como explico acá, 1, 2, 3, 4, 5. Acá se pueden guardar 5 números. Cabe recalcar que los vectores se identifican con posiciones, para así decirlo. Por ejemplo, si acá por ejemplo ingresamos un número de 5. O sea, un número. Ingresamos un número de 5, o sea, ingresamos un número, luego otro, luego otro, luego otro. Para guardar los números en el vector se tiene que hacer de esta forma. Por ejemplo, sin vector 1. Y acá no ponemos 5, ponemos la posición en la que queremos guardar el número. Y cabe recalcar esto, que los vectores, normalmente con una persona lógica haría 1, o sea que se guarda posición 1. Pero acá empiezan desde 0. Posición 0, posición, luego posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Y ahí corta, no hay posición 5 ya que, si se dan cuenta, hacemos posición 0, 1, 2, 3 y 4. Y con eso ya cumplimos las 5 posiciones. O los 5 tamaños que tiene. Entonces si yo acá pongo vector 1, corchete, y el de la posición 0, corremos el programa. Me falta un punto y coma. Corremos el programa. Ingreso el número de 5. Bueno, me faltó poner los demás que quería, los demás sin que quería hacer, pero eso no importa. Acá son 7 y me muestra el 7. Ya que estoy haciendo el mismo. Si yo ahora pongo posición 1 acá, no guardé ningún número en la posición 1. Por ende, ¿qué va a pasar según esto? Nada, porque no hay ningún número guardado. Si acá pido que me ingrese el de la posición... es lo mismo explicarlo de otra forma. O sea que si acá ingreso el número 1 y acá pido el número 0 y no ingrese nada, me va a mostrar 0. Bien. Esta es la forma que yo le digo primitiva. Sí, primitiva de hacerlo. Ya que normalmente se ingresan con un for. Que lo voy a explicar ahora. Pero por ejemplo, si nosotros no queremos hacerlo así, no queremos que el usuario ingrese un número, le podemos hacer nosotros asignarlo. Por ejemplo, vector 1, posición 0, igual 4. Vector 1, posición, no necesariamente tiene que ser 1 y luego 2, luego puede ser ponerle ahora posición 4. Y quiero que me ingrese un 67. Y ahora yo acá quiero que me muestre
el de la posición 4. Y luego le voy a pedir que me muestre el de la posición 0. Voy a poner el code. Code en. Entonces ahora si corro el programa, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar los dos números. Obviamente sin espacio porque no le puse nada. Mi primera muestra el 67 que está acá. Y luego el 4 que está acá. Porque le asigné esa posición. Ahora sí lo voy a mostrar de otra forma. Que es la forma... Me trago, perdón. Si directamente queremos declarar el valor estando ya acá en la variable. Va por ejemplo acá que me muestre code. Vector 1. La posición 3. Y luego quiero que me muestre la posición 1. Punto de coma. Acá le agrego un NDL, así me lo muestro por separado. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Se hace así. Como en cualquier declaración de variable que nosotros ponemos, por ejemplo, para hacer un contador, que le ponemos contador igual 0, por ejemplo, punto y coma. Acá también tenemos que poner igual, pero no ponemos solamente 5 números. Ponemos llave. Cerramos llave. Uy, tengo un autismo ahí. Y tenemos que poner 5 números separados por coma. Por ejemplo, voy a ingresar un 3, un 5, un 7, un 1 y un 89, por ejemplo. Entonces acá van a estar guardados los vectores, los números 3, 5, 7, 1 y 89. Entonces ahora si corro el programa, me va a mostrar el número 1 y 5, ya que el 1 está en la posición 0, posición 1, posición 2, posición 2, posición 3. Por eso me muestra el 1. Y luego en la posición 1 está posición 0 y posición 1. Por eso me muestra el 5, que está en la posición 1. Si no hay mucho más que explicar, esto es simple lógica. Cabe recalcar que no es necesario rellenar los 5 lugares del vector. Y nada, sí. Luego está lo que yo quería decir, que es la forma práctica, no la primitiva, que es haciéndolo con for. Esto funciona de la siguiente manera. For. Creamos un for. Int i igual 0, punto y coma. I menor que... En este caso, como tengo 5 espacios, le voy a poner menor que 5. No menor igual, menor 5 nomás. Punto y coma, i más más. Entonces ahora acá le vamos a pedir al usuario que ingrese un número. Y acá en el sin, vector 1. Y acá en la posición no voy a poner 0, ya que esto se me va a repetir 5 veces y me va a pedir que ingrese en la misma posición 5 veces. Acá ponemos la i. ¿Y esto por qué va a funcar? Porque en la primera vuelta i vale 0. Por ende acá no va a haber i, va a haber 0. Luego cuando haga la segunda vuelta i va a valer 1, o sea que acá va a haber un 1. Luego un 2, luego un 3, luego un 4. Y ahí corta porque le estoy pidiendo que sea menor que 5, no menor igual. O sea que va a ingresar los 5 posiciones que tiene el vector. Y luego acá voy a crear otro for igual, pero le voy a pedir que me los muestre por pantalla los 5 números. Esto va acá, un code. Bueno, se me retildó. Ajá, joya. Ahí vamos. Ahora si corremos el programa. Me falta un punto y coma como siempre. Un endel le voy a poner acá para que no me haya error. Coma. Ahora sí. Me cago en la punta y coma. Ingresamos un número. Voy a hacer lo mismo de antes. Me olvidé de los 5 antes. Bueno. 56, 34, 12, 89 y 0. Y acá me muestra los mismos números, ya que se replica los números. Acá ocurre lo mismo con el code. Primero vale 0, luego vale 1, luego vale 2, luego vale 3, luego vale 4 y ahí corta. Sencillamente así se puede hacer.
¿Qué vas a explicar de esto? Nada, no es tan difícil de pensarlo. Es más fácil explicarlo así con palabras, que digamos. Por ejemplo, si quieres hacer una cuenta con dos posiciones de vector. Por ejemplo, acá creamos otra variable llamada suma y otra resta. Y entonces yo voy a querer que me sume, o sea, suma igual a vector 1, posición 2, más vector 1, posición 3, por ejemplo. Que la resta sea igual a vector 1, posición 1, menos vector 1, no sé por qué puse corchetes, menos vector 1, posición 0. Al revés iban. 4. 0. Y... por ejemplo, que ambos resultados estén guardados en vector posición 4. A ver, posición 4 igual a suma multiplicado por resta, por ejemplo. ¿Esto por qué? Para variar un toque. Para simplemente explicar que esto se puede hacer. Acá ponemos un code para mostrar todo, para verificar que esté bien. Y mostramos el vector en la posición 4. Está todo correcto, entonces vamos a enviar. Ingresamos un número. Vamos a ingresar un 4, un 6, un 2, un 9 y un 7. A ver. En 4 menos 6 nos queda menos 2 en la resta, perfecto. 2 más 9 nos queda 11. Y luego en la última que me multiplica estos dos resultados, que queda 11 por menos 2, nos queda menos 22. Así que está correcto. Bien, no hay mucho más que explicar, estos son vectores, no tiene mucha más lógica. Mayormente hay que hacerlo con for el ingreso de números porque estar pidiendo posición por posición es escribir un código al pedo. Y hasta ahí quedaría la explicación de vectores. No es mucho más que explicar, si se pueden hacer cuentas, seleccionar una posición. Por ejemplo, si quieres hacer una comparación, si el número es par o no. O por ejemplo, si el número que ingresó es mayor a tal número, por ejemplo, puedes hacer así. Vector 1 y es mayor que 40. Si es que sí, entonces quiero que me diga el número vector 1 y es mayor a 40 en el punto y coma. Entonces ahora corremos el programa. Bueno, se corre el programa, ¿no? Oye, bueno. Ingresamos un 23. Me pensé otro número. Ingresamos un 67. El número de 67 es mayor a 40. 12, 34 y 90. Y corta. Esto no requiere mucha explicación. Acá me hace la comparación de si el número ingresado antes, o sea que está en la posición 0, vale más que 40. El número que está en el vector 1 posición 0 me lo muestre, es mayor a 40. Luego cambia a posición 1 y me hace lo mismo. Se reemplaza la i por el valor que esté en i, básicamente, en el momento de hacer el for. Explicado los vectores, toca matrices. Bueno, pero siguiendo... Ay, Dios, mi garganta está hecha mierda. Bueno, prosiguiendo. Ya he explicado qué son los vectores, toca matrices, que es justamente una extensión de los vectores. Ven que voy a crear otra tabla. Bien, para explicar las matrices es exactamente lo mismo que en vectores. Por ejemplo, acá en vez de... voy a cambiarle el nombre, de hecho. Le voy a poner acá matriz 1. Y esto hasta ahora sigue siendo un vector, ya que tiene una sola
un solo tamaño. Si ahora yo le agrego otro corchete y le agrego otro tamaño, le va a agregar 3, 3. Esto ahora sí se convierte en una matriz. Ya que esto ahora se convierte en una tabla. Como había mostrado antes con los vectores, eran 3 hacia abajo. Puedes guardar 3 tamaños. Y ahora teniendo otro número de tamaño, se crea esta otra, que son las columnas. Con vectores tenemos, en pocas palabras mejor dicho, este primer 3 son la cantidad de filas, o sea, esto, esto y esto. Y el segundo 3 son la cantidad de columnas, o sea, esto, eso solo y esto. Al momento de querer ubicar algo dentro de la matriz, se hace poniendo, acuérdense que también se empieza con 0, no se hace con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, se hace con 0, 1, 2, siempre el número antes del número del tamaño. Por ejemplo, si queremos hacer que el usuario ingrese algo, ingrese un número. Si queremos que el usuario ingrese algo en una posición específica, ponemos el nombre de la matriz y ponemos acá en los dos corchetes en la posición donde queramos. Por ejemplo, quiero que lo ingrese en la fila 2, columna 1, por ejemplo, punto y coma. Y luego quiero que me muestre exactamente lo mismo, o sea, el número que ingresé. Control V. Acá si corremos el programa, somos un 5, me muestra un 5. Estaría ubicado en la... Entonces este 5 estaría ubicado en la fila 2, posición... columna 1. O sea, fila 0, fila 1, fila 2. Columna 0, columna 1. O sea que el 5 estaría acá. Lo dije bien, ¿no? Sí. Bien. Esto es simple hasta ahora, no tiene mucha más lógica. Es lo mismo que con vectores, si lo ven bien. Si quieren hacer un ingreso de datos desde acá, desde el momento de crear la variable, se hace así. Se crea una llave y dentro otra llave más. Mejor dicho, cuantas llaves sean necesarias. Ya que esto se va a ingresar por filas. Por ejemplo, si yo quiero ingresar un 2, un 5 y un 6, acá entre esta llave, acá voy a tener que poner otra coma. Y acá tengo otra llave, la creo. Acá voy a poner otros 3 valores, 5, 7. Otra coma, otra llave, 0 la llave, 3, 6 y 1. ¿Esto por qué? Ya que tenemos que esto acá es la fila 1, fila 2 y fila 3. O mejor dicho, fila 0, fila 1, fila 2. Ya que tenemos que ingresarlo de a pares. O sea, toda una fila entera. Cabe recalcar que no es necesario poner los 3 números. O sea, con que ponga... De hecho, ni siquiera es necesario poner todos los números. Puedes dejar una llave vacía y va a identificar como que eso es la fila 1 que no pusiste nada. Pero a fin de cuentas da lo mismo. No es como que uses mucho esto. Es que no hay mucho más que explicar, ya que es exactamente lo mismo que los vectores, si lo ves bien. Es nomás la posición en la que quieras poner el número. Cabe recalcar lo que sí, como colocar con el for en este caso. Está la forma primitiva, que es lo que les expliqué recién, y la forma práctica, que es con el for, que para este hay que crear ciclos anidados, o sea, 2 for. Un for dentro de otro. Creamos int i igual 0, punto y coma, i menor que 3, punto y coma, i más más. Y acá adentro, no sé por qué puse 2 llaves, va a terminar matándome la gripe. Ahí va. Creamos otro for y a esto obviamente le tenemos que cambiar la letra. 0, j menor que 3, ahí se fue un corazón. J más más, lo que no tengo. Y acá adentro, como expliqué antes que había que poner dentro del corchete la variable, como tenemos dos variables, hay que hacerlo de la forma siguiente. El ingreso de datos en las matrices tiene que ser de la siguiente forma.
al menos con los for. Número de fila, columna 0, 1, 2. O sea, en este caso sería fila 0, columna 0, 1, 2. Fila 1, columna 0, 1, 2. Fila 2, columna 0, 1, 2. En pocas palabras, tiene que ser de la siguiente manera. En code, ingrese un número que va a estar en la fila. Y acá, ¿qué variable vamos a poner? La J o la I. La I, porque es la que está afuera. Por ende, esta solo se va a repetir cuando se termine este for, que es el de J, que se va a repetir 3 veces, como la cantidad de columnas. Por ende, va a estar en la fila 0, comillas, coma, columna, J. Ahí muestro bien cómo queda esto de diseño. Sin matriz 1. Dijimos que afuera iba la I. Entonces acá va J. No sé por qué puse acá. Punto y coma. Bueno, voy a copiar esto y pegarlo para hacer que me muestre por pantalla luego los números. El siguiente número está... Acá le quito el NDL. Sí, acá pongo otro NDL y listo. Bueno, funca joya cuando quieras. Ahí va, punto y coma. A ver, si esto funca y lo explico. No funca, ¿por qué no funca? Claro, con las matrices no funca esto. Pone cosas así más. Bueno, cabe recalcar que en las matrices hay un pequeño error, al menos en online GBD. Ingresa el número que está en la fila 0, columna 0. Ingreso un 2. Fila 0, columna 1, son 3. Fila 0, columna 2, ingreso un 4. Luego me piden número de fila 1, columna 0, 5, 6, 7. Entonces se repite y luego cambia la fila. 8, 9, 10. Claro. Le metí un sin acá, ¿no? Claro, dejé el sin puesto un segundo. Ahí va. Ahora sí lo corremos el programa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El siguiente número está en la fila 0, columna 0. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, todo funca 10. Fila 0 está 0, 1, 2. Fila 1 está 0, 1, 2. Fila 2, columna 0, 1, 2. Esto pasa porque primero empieza el ciclo y I vale 0. Se encuentra con esto y hace las 3 vueltas. O sea, I vale 0, J vale 0. I vale 0, J vale 1. I vale 0, J vale 2. Ahí, como es menor que 3J y no puede llegar a 3, se corta este ciclo, da toda la vuelta y de vuelta. Ahora I vale 1 y J vale 0. Y empieza el ciclo de vuelta hasta que se termina. Ay, Dios mío. Sin más explicación, esto es todo de matrices, literalmente. Es una extensión de vectores. Y no hay mucho más que explicar, ya que así, con el del sin de antes ya les mostré cómo ubicar un número. No es necesario que les muestre, pero también se pueden hacer cuentas acá. Por ejemplo, les creo la variable suma y resta. Vamos a hacer algo más original, mejor dicho. Luego de que estos números son ingresados, voy a hacer que se vayan sumando en sí. O sea, matriz, voy a hacer una sumatoria por si no se entiende. Y J más suma, punto y coma. Como es un sumador, tengo que declararlo en 0. Y al final, code suma. Voy a hacer que se muestre por pantalla.
Entonces si ahora yo ingreso puros 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, me muestra 9 porque son 9 posiciones. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se muestran las 9 posiciones que tiene la matriz. Como antes ya expliqué, básicamente se pueden hacer cuentas. Aquí es una sumatoria, por ejemplo. No quiero hacer algo tan explícito ni nada. Y no mucho más que explicar. Acá ya termina el tema de matrices y vectores. Básicamente, creo que no hay nada más que explicar. Son una extensión. Es como en vez de guardar números en una variable, los guardas varios en una sola variable. Esto te sirve más que nada para hacer programas con, por ejemplo, si te piden calcular el impuesto de 10 trabajadores y tenés que ingresar por cada trabajador su impuesto. Ahí solamente puedes hacer sumatorias y contadores, pero no puedes laburar por separado con cada sueldo del trabajador porque se va a sobreescribir a sí mismo. O sea, se va a terminar sobreescribiendo a sí mismo la variable cada que dé una vuelta. Por ende, haciendo esto se pueden guardar distintos valores en una sola variable y se hace posible calcular distintos números con una sola variable. Y nada, acá termina el tema. Hasta la próxima y recen porque mi garganta mejore. Posiblemente luego suba algo de MySQL o base de datos. ¿Y qué era otro? Ah, y funciones, que es un tema que no es muy extenso, pero también está bueno saberlo. Decíamos más. Bye.